Hola, buenas noches, bienvenidos, es como siempre un gusto saludarlos. Aquí comienza Zona Franca, un nuevo capítulo para hablar del balcón, del balconazo nuevamente el presidente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño, un mandatario de izquierda apareciendo no hablarle a toda Colombia, sino a una de sus bases, de las más radicalizadas del petrismo, anunciando que si el Congreso no aprueba sus reformas luego de negociaciones de la muy famosa mermelada, pues que sean aprobadas mediante manifestación popular, llamando nuevamente a la calle. Ese fue más o menos su sentencia, con un tono mucho más duro, con un tono mucho más radical. Esa reforma está presentada en el Congreso, tiene sus ponentes, necesita de la movilización del pueblo trabajador de Colombia. En la historia no ha existido una sola reforma a favor del pueblo trabajador que no sea el fruto de la lucha misma del pueblo trabajador en las calles. Una manifestación convocada por el petrismo, lánguida, flaca, más bien con pocas personas. Cerca de 47.000 fueron las personas que alcanzaron a salir a las calles en todo el país. La pregunta después de la jornada es: ¿quién representa a la calle? ¿Quién es dueño de la calle si las tiene o no el presidente Gustavo Petro? ¿Es acaso un cheque en blanco para que el jefe de Estado Petro tome decisiones? El mandatario de los colombianos está apelando a la movilización social que fue parte de la victoria, parte de quien lo llevó al triunfo a la presidenta de la República, diciendo que realmente los que salen a la calle son los que quieren el cambio, no son el grueso, es la verdad, no es el grueso de la población colombiana, pero ayer la policía da esas cifras: 47.000 personas marcharon en el país, eso no es ni siquiera el 0.1% de la población. Un presidente que tiene un tono mucho más a la izquierda, una vicepresidenta de amoríos con la primera línea, con los jóvenes. Recuerden ustedes que en el marco de lo que bautizaron en la izquierda el estallido social, terrorismo, extorsión, secuestro y todo tipo de delitos, ella aplaudiendo, lanzando arengas en el contexto de esta movilización convocada por el petrismo. Este fue un fin de semana de resurrección, por un lado en la primera línea, en un lugar donde fue icónico ese grupo que se conoce por terrorismo, por extorsión, por secuestro, por tortura. El presidente colombiano, la vicepresidenta Francia Márquez los mencionó. Ella los menciona y el presidente Gustavo Petro lo respalda hace apenas unos minutos. Pero hablando del balcón, fue el escenario del presidente Gustavo Petro para hablarle al Congreso de la República, para hablarle a los expresidentes que le han dicho no a sus reformas y en general a quienes no apoyan sus propuestas de cambio. Pueblo trabajador, los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones de Colombia. Los invito a estar en la vanguardia del progresismo de este país. Los invito a estar en la vanguardia de la historia de Colombia. Bienvenidos sean, ni un paso atrás, siempre adelante. El presidente Petro se queja de los que él llama privilegiados y, entre tanto, de manera clara y sin ruborizarse, la vicepresidenta Francia Márquez dice que la enorme deuda del gobierno del Estado colombiano es con el movimiento de primera línea, ese que se armó en las calles colombianas bajo manifestaciones sociales. Y la juventud caleña, que no me da miedo decir aquí que viva la primera línea. Que les dieron bala hace 2 años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles. Del escenario que fue Cali, allí no está muy contentos. La gobernadora Clara Luz Roldán le
le reprocha con toda la razón a ella porque es el escenario Cali donde estuvieron presos de la primera línea. Esta noche está con nosotros el doctor Juan Manuel Galán, que es director nacional del Nuevo Liberalismo, ex senador de la República. Doctor Galán, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes. Gracias por aceptar este diálogo. Enrique Gómez es director del Movimiento Salvación Nacional, un hombre muy activo en la política. Doctor Enrique, buenas noches y bienvenido. María Camila, gran saludo a todos los compañeros de la mesa y a toda Zona Franca y a sus televidentes. Gracias, señor. Miguel Samper Strauss es ex candidato al Congreso por el Partido Alianza Verde, un hombre conocedor como muy pocos de tierras, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras. Doctor Samper, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, María Camila, a todos los televidentes, a mis compañeros de panel. Es un gusto siempre estar acá. Gracias. ¿Para dónde va, doctor Samper, el presidente Gustavo Petro? Ese discurso un poco con un tono más elevado, más radicalizado. ¿Cuál es la ruta del presidente Gustavo Petro? Volviendo a sus bases, es que yo creo que hacia allá lo llevaron y qué bueno tener esta noche a dos directores de partido, los directores de los partidos tradicionales, digamos, que tienen allá una fuerza parlamentaria importante dentro del Congreso, a lo que llevaron al presidente Petro con sus reformas sociales y con esa presión que ejercieron como si fueran los dueños de las curules de los parlamentarios, una cosa absolutamente insólita. Ellos hacia allá llevaron al presidente Petro, a presionarlo y apretarlo al punto que el presidente dijo: yo este juego transaccional no lo sé hacer, yo no sé hacer este tipo de transacciones con la famosa y bendita mermelada, entonces yo sí que sé hacer el activismo social en las calles. El discurso de ayer del presidente Petro es precisamente volviendo a sus orígenes, volviendo a sus raíces y jugando un juego que él sabe jugar, que es el juego del activismo, de generar la efervescencia social para que si dentro del Congreso no tiene el apoyo los presidentes de los partidos o los distintos parlamentarios, pues que el apoyo provenga de los gritos y el clamor de la calle. Me parece que hacia allá lo llevaron los distintos directores de los partidos al empezar a apretarlo y a presionarlo para que les diera alguna participación burocrática. Doctor Enrique. No, yo creo que eso no es cierto. Las reformas no tienen ni reúnen el consenso del Congreso. Son reformas radicales, equivocadas, improvisadas, y por una vez que el Congreso está teniendo algún tipo de decoro frente a la tonelada de ofrecimientos burocráticos y clientelistas, y que además opera la ley de bancadas, entonces venimos a exonerar a Petro de lo que él es, un hombre que no cree en la democracia, un hombre que precisamente se hace elegir para gobernar el país desde el Poder Ejecutivo. Nadie elige al presidente para que haga activismo político en las calles, esa no es la definición del cargo. Y no podemos exonerar a Petro de lo que él es, ni sorprendernos de que hoy aparezca como el antidemócrata que ha sido toda su vida, un enemigo de la democracia colombiana, desde la guerrilla, desde el Congreso, en cada discurso y en la forma. Obviamente, hoy día él lo reconoce, con la cual llegó al poder, incitando a un activismo en el paro nacional que fue destructor para la economía, destructor para la estabilidad social, que causó muertes, que causó traumatismo, y eso es lo que a él le gusta hacer, perturbar el orden público, y la responsabilidad es de él, porque él no quiere ni transar en sus reformas, no quiere concertar, no reconoce el hecho de que gran parte del Congreso no le come cuento, y eso lo enerva, lo enfurece, y por eso ese discurso lamentable del balconazo, imitando a un gran dictador, a Perón y a Evita, ¿cierto?, con su señora al lado, enviando el mensaje de que vamos para una perturbación democrática muy severa. Doctor Galán, su lectura del balconazo del discurso del presidente Petro. Pues que el lobo empieza a despojarse de la piel de oveja. Llegó acompañado al poder de los partidos tradicionales, después de haber sido congresista muchos años, conocía perfectamente las maneras, los mecanismos para sacar adelante las leyes, como los cupos indicativos en el presupuesto, como las cuotas burocráticas, y ahora pues empieza a emitir amenazas con revoluciones pues, presumiblemente violentas, de incendiar el país si no le dan gusto de aprobar las reformas como él considera personalmente que esas reformas deben aprobarse, sin escuchar, sin concertar, sin mirar, por ejemplo, qué opinan los diferentes sectores en el sistema de salud. Mal que bien, tenemos un sistema de salud de más de 30 años que ha tenido resultados en cubrimiento, en cobertura, en donde pues los técnicos deben aportar su conocimiento, en donde pues hay una experiencia adquirida. Yo resalto
cosas positivas de la reforma, como ponerle énfasis a la atención primaria, como ponerle énfasis a atender a las poblaciones dispersas y alejadas en el país, eso es positivo, pero ese tema del dogma ideológico y la terquedad y de empezar a buscar chivos expiatorios, entonces el chivo expiatorio ahora es ese establecimiento terrateniente político que bloquea las intenciones del presidente y los caprichos del presidente de sacar adelante las reformas como él piensa que esas reformas le dice Miguel, hacia allá lo llevaron, hablando de los partidos políticos. ¿Usted comparte esa tesis? Pues los partidos políticos siempre han actuado, los partidos tradicionales, como han venido actuando en el Congreso. Lo preocupante ahora es que la estrategia de Petro y del gobierno es la fragmentación del espectro político. Entonces, ya lo hemos visto, la sentencia de la Corte Constitucional que restituyó, por ejemplo, la personería jurídica del nuevo liberalismo, de Salvación Nacional y de otros partidos, ahora está siendo usada para entregarle partidos al que solicite una personería jurídica, y tenemos ya más de 40 partidos para que no se convierta en un obstáculo para el presidente el otorgamiento de los avales y la dictadura del aval famosa que los partidos tradicionales han usado para tener la disciplina de perros de sus congresistas. Ahora pues ya no es un problema porque cualquiera puede tener un aval para las elecciones regionales, y pues el presidente se está viendo perdido en esas elecciones porque hay mucho desencanto en los territorios sobre las promesas incumplidas del presidente, por ejemplo la implementación de los acuerdos, que seguramente vamos a hablar ahora de eso. Pues lo que va corrido del gobierno Petro, hay 0% de avance en todos los puntos del acuerdo, solo en uno, que es la terminación del conflicto, va 14% de avance, en el resto 0%. Muy irónico que Duque, que era enemigo del proceso de paz y de los acuerdos y que van a hacer trizas los procesos de paz, avanzó más y apropió más plata para los acuerdos que lo que ha hecho Petro. Uy, eso en temas sobre todo de reforma rural integral yo creo que es altamente debatible de lo que se hizo en los últimos 4 años, que yo en mi concepto pues no se hizo muy poco o casi nada, pero yo sí creo que hacia allá los directores de los partidos, esa dictadura del aval, como dice el doctor Galán, es absolutamente cierta y fustiga a los distintos parlamentarios, así hoy en día hayan 28 partidos políticos a los cuales pudieran obtener el aval. Incluso nosotros estuvimos hace 2 semanas, trajimos a una delegación del Frente Amplio Uruguayo. Ese es un partido de una coalición de partidos, pero tiene estructura propia interna, es una figura interesantísima. Lo componen hace 50 años 20 partidos. De izquierda, todos en Uruguay, y llevaron a Pepe Mujica al poder. Y acá nos vinieron a contar, mire, cómo hemos logrado mantener esto, y es precisamente garantizando que haya al interior de esas coaliciones unos mecanismos democráticos para zanjar las diferencias y para establecer el otorgamiento de avales. Pero yo sí sé de directores de estos partidos tradicionales, en concreto el director del Partido Liberal, que ha llamado parlamentario por parlamentario y le ha dicho, para tus candidatos a las alcaldías o para tus candidatos a los consejos o a las asambleas, no va a haber avales si tú vas y votas la reforma a la salud. Ese no es un mecanismo democrático precisamente para zanjar las diferencias al interior de los partidos, porque esas decisiones que se tienen que tomar dentro del partido no las puede tomar una persona. Pero ha sido también a la inversa, el presidente Petro echando de la coalición de gobierno, echando ministros y viceministros como consecuencia del no apoyo de los partidos a sus reformas. Claro, porque es que hacia allá, repito mi tesis, hacia allá llevaron al presidente a un terreno que él sí sabe jugar. Y es un terreno en donde dice, pues yo aquí, al principio mucha apertura, representación política de los distintos partidos, de los partidos tradicionales, pero no sirvió de nada, porque estos personajes a lo único que quieren jugar es a su juego antidemocrático. En estas elecciones, doctor Samper, vimos un Gustavo Petro mucho más moderado, ponderado, un poco más tranquilo y calmado frente a sus declaraciones y al tono. No se parecía al Gustavo Petro del 2018, que agitaba también las calles. Esto tiene reversa, este Petro radicalizado, este Petro con un tono airado, desafiante, tal vez para algunos, ¿tiene reversa? Yo creo que era el presidente López, Juan Manuel, que decía que uno llega al poder con sus enemigos y gobierna con sus amigos. Pero no al contrario. Y aquí él arrancó gobernando con personas que no eran de la entraña del petrismo. Enemigos. Ahora él vuelve ahora no todos los que no eran de la entraña eran enemigos. Lo que pasa es que los directores de los partidos así, Miguel. Ese es en blanco y negro, yo estoy de acuerdo, pero fíjese que hacia allá lo llevaron precisamente los directores de los partidos. Yo insisto en eso. Yo no creo que se pueda seguir exonerando a Petro de lo que está haciendo.
Petro ha sido un antidemócrata. Allá no lo llevó nadie. Él, con sus propios métodos, con su gente como la Corcho, que era del alma de adentro, de la CGT, redactaron eso con el ministro Jaramillo hoy de Salud. Eso es de él solo. Ahí nadie lo llevó, nadie le quitó. No, ¿este es un adulto o no es un adulto? Y una cosa muy importante, usted habla de disciplina para perros. ¿Cómo añoramos partidos funcionales con coherencia ideológica, doctrinaria, con coherencia disciplinaria? Y ahora que es la hora de aplicarla, y le digo una cosa, el presidente Gaviria tenía facultades de la Junta de Parlamentarios en el marco de sus estatutos. Y sale Petro a decir que como no se doblan, no se pliegan a su deseo, ese es un partido antidemócrata. Cuando por fin, después de décadas de mermelada, de tradiciones, un director de un partido aquí trata de imponer una disciplina razonable, habiendo recibido un mandato específico de la Junta de Parlamentarios, entonces salimos a decir, no, eso sí que es antidemocrático. Pero si no se arrodilla. Cite a la bancada si para que no tome se la arrodilla. decisión. No, es que ya lo había hecho. No. Claro, sí señor, la Junta de Parlamentarios le dio facultades. Le dio facultades a César Gaviria para definir la postura del partido en un tema de alta complejidad que él conoce porque es su legado histórico. Y es un legado del Partido Liberal. ¿O en qué gobierno se hizo luego la Ley 100? En el de él. Y entonces cuando actúan las instituciones, pero como no actúan a la música que les baila Petro, eso es antidemocrático. O sea, solo hay democracia cuando el Congreso se le arrodilla a Gustavo Petro. Eso yo no lo entiendo. El discurso fue a todas bandas, el discurso desde el balcón realmente es una ventana de la Casa de Nariño que ha utilizado el presidente Gustavo Petro para dirigirse a sus bases. Allí le respondió al expresidente Juan Manuel Santos hablando del presidente acorralado, que fue la expresión que utilizó hace apenas unas semanas para decir que por eso estaba actuando de esa manera y que por eso tendía a radicalizarse. Creían que Petro acorralado bajaría la idea de la gran transformación, bajaría la idea del cambio social, que simplemente se acomodaría para vivir tranquilo un hecho definitivo de su vida, el hecho de ser el primer presidente de izquierda de Colombia. Doctor Galán, allí lo escuchó, posibilidades de que esto se arregle con el Partido Liberal. Le tiró a todos los expresidentes, particularmente al expresidente César Gaviria, diciéndole que él era una especie de lobista de los grandes empresarios. Pues el objetivo de Petro desde hace mucho tiempo y desde la campaña misma es apoderarse del Partido Liberal, y eso significa sacar a César Gaviria de la dirección. Y para eso específicamente nombró a Luis Fernando Velasco como ministro del Interior, con la misión específica de buscar forzar la convocatoria de una convención del Partido Liberal, pues convocándola a través de los parlamentarios. No sé cómo lo van a lograr, convencer a esos parlamentarios para que convoquen esa convención y le den un golpe de Estado a César Gaviria. Esa es la misión principal. Ahora, yo no veo cómo eso pues vaya a favorecer las reformas además que lo que uno tiene la impresión es que se están disputando quién se queda con la plata de la salud. Es decir, aquí no se está pensando realmente en la salud de los colombianos, sino se está pensando en quién se queda con la plata de la salud. Y estatizar de nuevo la salud con la experiencia que ya conocemos del Seguro Social es nefasto en términos de corrupción, en términos de desvío de recursos, en términos de no prestación oportuna de los servicios con calidad a los pacientes. Eso ya lo vivimos. Dice el presidente Petro que si no se aprueban las reformas, de todas maneras se van a acabar las EPS, que es la obsesión del presidente Petro, lo era de la ministra Carolina Corcho, y se mete también con los fondos de pensión. ¿Usted tiene idea en qué está pensando el presidente Petro? Porque todo tiene que pasar por el Congreso de la República. Pues seguramente en obstaculizar los giros a las EPS y los giros a los fondos de pensiones, y de esa manera pues los marchita y los acaba. Doctor Samper. Interpretar al presidente Petro siempre ha sido, hay que hacer petrología, pero yo creo que él se refería es a que si no hay un cambio en el modelo, si no hay un cambio en el esquema, gústele a uno o no le guste, porque yo coincido con Juan Manuel en que nuestro sistema de salud mal que bien funciona.
no sé en qué ranking estemos, no sé si estamos de primeros o no, pero el sistema de salud es una de las cosas que funciona bien en este país y eso hay que reconocerlo. Si funciona bien, ¿para qué vamos a patear el tablero, como se dice coloquialmente? Sin embargo, a lo que se refería el presidente es que él tiene la obsesión de pasar estas dos reformas porque los sistemas están a punto de colapsar en términos financieros, en términos de falta de liquidez y de ese flujo de caja necesario para mantener estas inversiones tan grandes y estos esquemas que requieren grandes capitales, ¿no? Entonces, tal vez él se refería a eso. Mire, o a qué hacemos un cambio o esto se va a acabar. Esto se va a acabar, el sistema se va a acabar. No se puede interpretar tampoco, doctor, como una amenaza vedada a que si no me aprueban las reformas yo las voy a extinguir. Eso claro no lo puede hacer administrativamente hablando. Además, los actos van de la mano con esto. No se ha pagado los ajustes de precios máximos, que es la solución financiera para aquellos terapéuticas y fármacos que no están en el plan básico de beneficios. No se ha pagado 2021, no se presupuestó el pago de 2022, se incluyó en una edición tardíamente para el presupuesto 2023, que ni siquiera ha iniciado trámite en el Congreso, una acción positiva del Ministerio de Salud para ahogar financieramente a las EPS, que vale 1.6 billones de pesos de caja que ellas ya pusieron, precisamente porque el sistema es de reembolso. ¿Pero usted a qué cree que se está refiriendo el presidente Pues Petro? el presidente está diciendo que las va a quebrar. Pero y ¿cómo ya con ese podría discurso, todos esos empresarios y todas esas cajas de compensación, ya con el discurso del presidente tienen la confirmación directa del Poder Ejecutivo de que van a destruir esas entidades y van a demandar. Encima de eso vamos a tener que enfrentar los costos de la liquidación de esos establecimientos en marcha. Vamos a tener que enfrentar qué hacer con 49 millones de usuarios que están afiliados a las EPS, ¿dónde los vamos a meter? Porque la obsesión, como bien lo dice Juan Manuel, es el billete. 75 billones de pesos yo me los cojo. Y yo miro a ver cómo pago y miro a ver quién me paga para que yo le pague. E imagínense al Estado contratando en 1.103 municipios del país toda la red de atención básica, intermedia y de alta complejidad del país. ¿Con quién? ¿Con qué? Es un salto al vacío, pero el salto al vacío yo me lo he hecho con un paracaídas de más de 70 billones de pesos con lo que se financia la salud. Y ojo, un tema, la UPC, que fue reajustada apenas 4 puntos por encima de la inflación sin reconocer los aumentos de inflación, le ha dicho tanto el superintendente Beltrán como la Corcho, ha dicho, no señor, las EPS tienen que trasladarle el 100% del ajuste a los prestadores, dejando intencionalmente a las EPS sin un ajuste. Esto suena a pelear con todos y al mismo tiempo intentando quedarse solo, ¿es su tesis, doctor? No, la salud ha generado la unión nacional que yo en mi vida adulta nunca había visto. No, le hablo del presidente Gustavo Petro. 5 expresidentes están unidos en la defensa de la salud. Lo que ha generado el problema de Petro es que todo el establecimiento en todas las orillas, estando yo de acuerdo con Santos de acuerdo con Uribe de acuerdo con Pastrana de acuerdo con Gaviria, más todos los partidos, más toda la cadena de valor de la salud, dice esa reforma es un desastre. Eso es lo que tiene golpeado a Petro. No que haya una conspiración contra él, es que su modelo de reforma es tan negativo que ha puesto a todo el establecimiento político, técnico y de la salud en contra de él. Doctor Galán. ¿Usted cree que hay un Gustavo Petro acorralado para volver al apelativo del expresidente Juan Manuel Santos, que fue la respuesta del propio presidente Petro ayer en el balcón? Pues creo que se está radicalizando, como era de esperarse, y a medida que va cayendo en las encuestas, pues va buscando culpables, precisamente para justificar todo ese llamado a la movilización popular y a la calle, y que entonces si no me aprueban las reformas como yo quiero, entonces vamos a incendiar el país. Es decir... Pero ese no es el origen, ese es el origen del presidente Petro. Su triunfo viene particular o especialmente de la calle, de los jóvenes. Recuerde usted que en el discurso de triunfo agradece a la calle, a la movilización social. ¿Por qué le sorprende ahora que el presidente Petro quiera utilizar esa misma herramienta? Pues su triunfo fue bastante estrecho, la verdad, porque en segunda vuelta la diferencia porcentual con el candidato Rodolfo Hernández fue como del 0.4%. Y no se puede desconocer a toda esa Colombia que se expresó en las urnas democráticamente en contra del modelo que él quiere representar o la política que él quiere representar. Y eso significa concertar. Además, reformas tan profundas como las que estamos hablando,
la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma a la salud, pues son reformas que tienen que buscar el consenso más amplio posible entre los diferentes sectores políticos, con los insumos técnicos, con los insumos presupuestales, es decir, cómo se va a financiar esa reforma a la salud, cuánto va a costar, de dónde va a salir la plata. Es decir, eso tiene que ser de parte de un gobierno que esté dispuesto a concertar, a escuchar, a acercar las posiciones, a ceder, pero no a presentar una reforma a rajatabla. Este es el dogma y si no lo aprueban, pues aténganse a las consecuencias que va a ser una revolución en Colombia. Doctor Samper, este presidente Petro, este tono, este nivel del discurso, ¿es un Petro dispuesto a conciliar y a concertar sus reformas? Creo que siempre va a estar abierto a la conversación, al diálogo pues, democrático. Incluso lo dijo cuando la Federación Nacional de Cafeteros impuso un candidato que había sido abiertamente antipetrista. Y dijo, mire, yo estaba dispuesto a dialogar, pero aquí ustedes lo que me mandaron fue a dialogar con las bases. Eso, repito, es lo que el presidente sabe hacer, es el juego que él maneja. El del diálogo, el de la concertación y el del activismo, por supuesto, que también. Yo sí creo que él debe estar abierto al diálogo. De hecho, en la Cámara de Representantes, antes de toda esta remesón ministerial, en la Cámara de Representantes ya había recibido de parte de 18 representantes a la Cámara Liberales, había recibido el apoyo para su reforma a la salud, que se debe discutir ampliamente, que yo no estoy tan convencido de que la parte de la intermediación financiera, acabar con las EPS sea una solución para solucionar los problemas de liquidez del sistema, no lo creo, pero ese debate se tiene que dar ahí en el seno del Congreso y para eso puso también a Luis Fernando Velasco, para que la conversación no se dé con los directores de los partidos, sino directamente con los parlamentarios, especialmente con esta rebelión liberal que se está gestando desde la Cámara de Representantes. Sí, si yo junto el discurso del presidente Petro con la declaración de la vicepresidenta Francia Márquez elogiando la primera línea, que ya sabemos, creo que no hace falta recordar por qué fue célebre la primera línea, ¿qué nos da, doctor Samper? Lo que pasa es que obviamente aquí nos escandalizamos porque ella esté hablando a favor de la primera línea cuando la primera línea siempre estuvo a favor de las distintas campañas del pacto histórico. Es que esa fue la expresión de movilización y de mayor desencanto se gestó ahí en la primera línea. Pero usted recuerda que desde el pacto histórico negaban algún tipo de afinidad o cercanía con la primera línea. Fíjate que senadores en campaña y senadores que estaban ocupando una curul como Gustavo Bolívar les llevó ayudas a la primera línea abierta y de frente, abiertamente y de frente. Esos son el grado de electores que se activan, que se movilizan, que hacen parte del corazón o del núcleo fuerte del petrismo. Y yo no sé por qué nos escandalizamos ahora que estén apoyando a la primera línea. Siempre lo han hecho, desde siendo parlamentarios, repito, como Gustavo Bolívar, o siendo candidatos a la presidencia de la República, siempre se han manifestado. ¿No será porque hoy son gobierno, no solo tienen que hablarle a la primera línea, sino al grueso, a toda la población colombiana, incluso al que no se siente representado con la primera línea? Pero es que lo han hecho, es decir, el hecho de que él salga en el balcón y le diga a la fuerza trabajadora, ¿quién no está representado ahí? Cuando el presidente dice, fuerza trabajadora de Colombia, ¿quién no está ahí? Tal vez los desempleados, qué sé yo, o un sector informal importante ni siquiera estaría desprotegido por esa frase que pronunció el presidente Petro. Y ayer solo le habló a los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Entonces, yo no veo una cosa excluyente, yo no lo veo una utilización de sus principios, de sus dogmas, y eso es lo que él siempre propuso y en eso sí tenemos que reconocer que ha sido muy coherente. Doctor Enrique, juntemos los dos discursos, ¿qué lectura, qué suma le da? La revelación. Petro se hizo elegir manipulando a la opinión pública con su piel de oveja, matizando su discurso, sus puntos de programa, cuando previamente había usado la violencia, el terrorismo para generar zozobra y traumatismo económico en el país. Él ha sido un guerrillero, amigo de los guerrilleros, amigo obviamente de estas organizaciones de primera línea que tienen claros nexos con el ELN y engañó al pueblo colombiano en una gran medida sobre que él era un centrista moderado y que iba a estar acompañado de otros centristas moderados para hacer un gobierno de consenso y diálogo. Eso era mentira. Y una gran cantidad de personas en Colombia votaron
inducidos por esa mentira. Y otro pedazo de los votos, pues hay que decirlo, está financiado por los más oscuros intereses del narcotráfico del país. Y esa investigación y esa determinación sigue sin establecerse. Y otros 3 gobernantes aquí en Colombia le ayudaron a llegar al poder, que también han mentido en el respaldo a Petro, que fue Claudia López, que fue el señor Quintero en Medellín, el señor Ospina en Cali, a punta de OPS, en el más rancio clientelismo que ha conocido el país, le ayudaron para llegar a la cuota de la segunda vuelta. Esa fue la forma en que se eligió, mintiendo. Y ahora que dice la verdad, pues no, claro, no hay que sorprenderse. ¿Cuál es la verdad? Vamos a darle un golpe de Estado a la Constitución, vamos a desconocer la cláusula general de competencias, que es la que le permite al Congreso de la República ser el único que hace las leyes en el país, y decir, me lo voy a pasar por la faja. ¿Y cómo lo voy a lograr eso? O lo intimido o me propongo hacer una revolución violenta, que fue lo que dijo en el balconazo. Ahí no hubo ambigüedades y estaba hablándole ¿a quién? A quienes tienen la capacidad de llevar esa violencia a las calles y de apretar al pueblo colombiano y someter y sojuzgar al pueblo colombiano. Milicias campesinas, milicias indígenas, la primera línea, los grupos guerrilleros y un nuevo campesinado que nadie lo ha visto, pero que lo van a nutrir precisamente a través de la expropiación express, de más poder económico y de más presencia territorial, como está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Ese es el plan verdadero y ya está en marcha. Doctor Galán, su lectura sobre la primera línea y el discurso de la vicepresidenta Francia Márquez. Bueno, a mí me preocupa mucho que en un país traumatizado por décadas de violencia, pues los discursos busquen infundir más odio, más resentimiento, más incidir, digámoslo así, en que este país no cambia si no es a la brava, a la fuerza. Eso no puede ser así. Por eso pues Colombia ha tenido mal que bien una tradición democrática, unas instituciones democráticas, pero el problema ahora es que pues tenemos un presidente que tiene pues unas ínfulas de tiranía. Es decir, estaba revisando una columna del 2018 de Antonio Caballero. La leí. Bueno, esa columna que se titula Petro, Teoría y Práctica, mire lo que dice. Dice, Petro tiene un temperamento autoritario, inocultablemente de derechas, inspirado en el cesarismo democrático que inventó un intelectual lagarto en Venezuela para justificar la larga tiranía de Juan Vicente Gómez. Y así lo confirma su anunciada convocatoria de una asamblea constituyente. Es decir, hoy en día tenemos 2 diques frágiles que hay que proteger en esta democracia, que es la Corte Constitucional y el Banco de la República y su autonomía e independencia. La Corte Constitucional es frágil, van a cambiar 4 magistrados de aquí al 2025. Sale Antonio Lizarazo, sale Alejandro Linares, sale Diana Fajardo, sale Cristina Pardo. ¿Quiénes los van a reemplazar? Es decir, todo lo que se aprobó por parte del magistrado Ibáñez, a iniciativa del magistrado Ibáñez, que fue muy importante, que es la suspensión de la vigencia de una ley que se considere abiertamente inconstitucional como medida cautelar, ya no se va a poder hacer lo que hizo Duque con la ley de garantías, que la levantó y mientras estuvo vigente, pues hicieron lo que hicieron hasta que la Corte la tumbara. Eso es un dique de protección a la institucionalidad democrática, al Estado de Derecho muy importante, pero es frágil. Lo mismo el Banco de la República. ¿Cuántos enviones no le ha hecho Petro al Banco de la República para emitir bonos y resarcir y reparar a las víctimas, Miguel, desde el Banco de la República? Eso es cierto, las Cortes van a tener cambios, pero también es cierto que el próximo año debería haber, en consecuencia, cambio de fiscal. Quiero volver a la política para preguntarle sobre algunas frases del presidente Gustavo Petro. Él ha mencionado y ha traído a este nuevo escenario político frases de expresidentes y de líderes políticos. Allí está su padre, Galán. Él ha acuñado muchas de sus frases. ¿Cómo se siente usted con el presidente Petro utilizando lemas, eslogans de campaña de su padre? Bueno, pues yo me siento tranquilo porque pues yo sé quién era mi padre y yo sé en qué creía y jamás le apostó a la violencia, jamás usó el populismo, siempre dijo la larga marcha a través de las instituciones, es decir, respetando la institucionalidad, fortaleciendo la democracia, no sintiéndose un líder caudillista indispensable, siempre habló de que era transitorio como instrumento de la conciencia colectiva. Mi padre era un demócrata íntegro que entregó la vida por este país defendiendo la democracia. Todo lo opuesto a lo que hoy es Gustavo Petro. La frase es, ni un paso atrás, siempre adelante. Doctor Samper.
Él ha acuñado frases de los dirigentes liberales, un poco para convocar, creo yo, tal vez a ese pueblo liberal irredento del que habla el himno del Partido Liberal, porque está apelando precisamente al pueblo liberal. Él siempre en los discursos ha hablado de la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, siempre ha hablado de lo que hizo Carlos Lleras, siempre ha hablado de lo que Pumarejo, que pertenecía a lo que uno puede llamar la oligarquía colombiana, esa que el presidente Petro tanto reprocha. Pumarejo, más bien López Miquelsen, su hijo, pero yo creería que Pumarejo sí vino forjado, digamos, en esa base liberal que en ese momento, a principios de siglo, pues estaba empezando a crear. Y él siempre ha hecho referencia a esas grandes figuras liberales, incluyendo al papá de Juan Manuel, por supuesto, como unos grandes pensadores de la corriente liberal que él quiere representar. Obviamente, dentro de esa corriente liberal hay personas que nos consideramos un poco más de centro, centro-izquierda, y Gustavo Petro representa a una persona que está efectivamente hacia el costado más izquierdo de esa corriente liberal. Pero yo creo que es apelando a ese pueblo liberal que él hace esas referencias a las grandes figuras liberales, para además así hacerle una tangente y evitar tener que referirse al pueblo liberal a través de la dirigencia que está en este momento el Partido Liberal, que con César los Gaviria, cuales que rompieron cobijas hace rato. Eso parece irreconciliable. Estamos en Zona Franca hablando del discurso, intentando interpretar, leer al presidente Gustavo Petro, uno de los temas que más ha puesto sobre la mesa en los últimos días el presidente y su gente, los más cercanos, es la expropiación. Así lo explicó la semana pasada desde Valle del Cauca, lo hizo también hace apenas unas horas en el balcón, y el ambiente está orbitando, allí en el ambiente está orbitando la ley. Realmente es una proposición de expropiación expresa. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ahora solo queda vigente un artículo en la ley, y es que hay que expropiar. El mismo Congreso de Colombia quita el artículo que permitía una negociación suave, pacífica, y obliga, si se quiere cumplir el acuerdo de paz, a expropiar. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca analizando, interpretando el discurso del presidente Gustavo Petro, que fue en el balcón, el presidente que está de gira en España. Una de las razones, de los motivos, es la tierra. Ha sido gran motivo de controversia, de discusión durante las últimas horas, por cuenta de una proposición, doctor Enrique, que nace de Gerardo Vega, que es un hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es la interpretación suya de lo que se quiere hacer con esa ley, con esa proposición de expropiación express? Bueno, Vega no solo cercano a Petro, sino ha sido un promotor de invasiones histórico en el Urabá. Su perfil, su relevancia para ocupar el cargo es que ha sido un invasor profesional de tierras, y él no invade sino tierras productivas donde hay mucha inversión, como se hizo famoso allá en el Urabá bananero. Y esta proposición, que es una proposición que enmienda tanto el proyecto de Cámara como de Senado, que ahora la niegan, fue presentada por el representante Bastidas, pues plantea un exabrupto, una violación del Estado de Derecho, de las garantías mínimas que todo ciudadano debería tener en el ejercicio del derecho a la propiedad. Plantea un procedimiento donde se fija el precio de manera unilateral con un criterio gaseoso. Se habla de avaluadores inscritos en el registro de avaluadores, se habla del IGAC. No se establece claramente por qué un predio agrícola puede o no ser declarado de utilidad nacional para que proceda la expropiación, y nos habla de que la persona tendrá 10 días contado desde la inscripción de la medida en el registro de instrumentos públicos, algo que nadie consulta todos los días, ¿cierto? Porque nadie pide un certificado de libertad y tradición todos los días, que en el marco del CEPACA, que es el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, le da 5 días de pérdida a la persona. Es decir, básicamente usted va a tener 5 días para aceptar o negar el precio que se le ofrece, y si usted interpone un recurso y pasan 10 días y no se lo han contestado, se entiende negado. Es decir, usted pierde su precio. Y de inmediato la policía tiene la obligación de quitarle a usted la tenencia y entregársela a la Agencia Nacional de Tierras. Ese es el procedimiento que está plasmado ahí. Vuelvo y digo, sin un criterio definitivo en torno a cómo se define el precio, cuál es el precio, cuáles son las mejoras y cómo eventualmente incluso se va a pagar. Se dice incluso que la oferta es la promesa de compraventa
que ya debe casi sin ser derecho, aceptada. sin derecho al pataleo, sin derecho a quejarse. Y ojo, el proceso judicial que pueda interponer el dueño del predio en adelante no tendrá medidas previas cautelares de suspensión de este tipo de resoluciones. Este tema es el suyo, doctor Samper. ¿A usted le gusta esta proposición? Gerardo Vega habla de un sistema moderno. Lo primero que hay que decir es que el presidente lo ha dicho hasta la saciedad e incluso sacó un trino diciendo, mire, esta es mi propuesta, esta es la propuesta que avala el gobierno, que no toca el tema de expropiación para nada. Lo segundo que hay que decir es que la expropiación existe en nuestro país para la compra de tierras que sean declaradas de interés, pero existe además desde creo que la ley 135 del 61, sí, ¿no? Desde el 36 se creó, fue otra figura que es la extinción de dominio. Esa extinción de dominio era para los bienes que se conocen como ociosos, los lotes de engorde, y era una facultad exclusivamente administrativa. Expropiación siempre ha sido judicial con la intervención de un juez. Nosotros en el 2017 volvimos la extinción de dominio también judicial, sobre una base, una premisa absolutamente fundamental, María Camila, y es que en este país los derechos de propiedad solo pueden ser revocados por un juez de la República. Pero quitarle hoy, como está prevista con esta proposición, la potestad a los jueces porque es muy lento, que es cierto. ¿Qué síntoma le da a usted? A mí me genera unas preocupaciones mayúsculas y debo decirlo, porque hoy en día uno puede estar de acuerdo con Gerardo Vega en muchas cosas, a mí me parece que es un buen funcionario o no, pero pasado mañana a la vuelta de la esquina puede llegar otra persona de cualquier corriente ideológica y con ese megapoder de poder expropiar simplemente cuando uno le dicen que no le quieren vender la tierra al Estado, pues eso me generaría a mí bastantes preocupaciones, incertidumbre para los inversionistas. Mejor dicho, yo sí creo que es altamente preocupante, pero repito, no es la propuesta del gobierno. El gobierno, el propio presidente Petro ya dijo, esta es nuestra propuesta, que nada toca el tema de expropiación que viene en la ley de tierras que está vigente hoy en día, que es la ley 160. ¿Y a quién creerle? Pues Vega o finalmente lo que termine votando el Congreso. Bueno, esa es una gran pregunta, doctor Galán. ¿A quién le creemos? ¿A Vega o al gobierno del presidente Petro? Pues yo lo que creo en realidad es que ese es el enemigo interno. El debido proceso, por ejemplo, es el enemigo interno. Eso es un obstáculo y es como sembrar todo ese escenario de que aquí el establecimiento latifundista, terrateniente, paramilitar, no quiere la reforma agraria, cuando realmente, y Miguel pues fue un importantísimo protagonista de todo ese proceso en el gobierno Santos, lo que hay que buscar también es implementar el acuerdo de paz en el punto 1, la restitución de tierras, la transformación del sector agrario colombiano, lo que dijo la ministra Cecilia López antes de que la votara Petro, de que hay que buscar una transformación productiva antes de encapricharse con una transición energética dándole gusto al discurso de los países ricos, buscar más bien transformar el campo como base de esa transformación productiva que menciona la exministra Cecilia López. Entonces lo que se está planteando aquí es un escenario realmente para justificar que aquí no se pudo hacer nada porque ese establecimiento no lo permite, cuando ya todo está listo y está planteado en temas difíciles que hay que abordar y que claro no son rentables, como este escenario del bloqueo latifundista y terrateniente, que es por ejemplo el catastro multipropósito, en donde pues hay que avanzar en eso porque eso es lo que va a permitir trazar el mapa de la propiedad rural en Colombia y que por lo menos la gente tenga seguridad sobre la propiedad, sobre el acceso, el uso, la vocación de la tierra en Colombia. Hay que ver los problemas de registro y los problemas y la mafia que ha existido en Colombia de despojo de tierra infiltrada en muchas de las instituciones públicas y funcionarios que se han prestado para esos despojos. Entonces, ¿por qué no buscar más bien apostarle a lo que ya está planteado y acordado en el acuerdo de paz, que es el punto 1? Hoy vinimos a saber, doctor y además, Samper. María Camila, hay que decirlo, la compra de tierras es un mecanismo supremamente difícil. Comprar tierras es muy complejo en este país, especialmente cuando uno hace parte del Estado.
Entonces uno manda un abogado y entonces hace el estudio de títulos y no coincide lo que está en catastro con lo de registro. Entonces vaya y actualice el catastro. Luego manda un topógrafo para que actualice las medidas y entonces se abren las coordenadas que sean para que eso quede registrado en el título. Se hace la oferta voluntaria y yo no sé por qué se centraron en tal vez el punto más fácil de todos, que es la voluntad del vendedor de querer vender. Ese es el más fácil. Cuando uno ya soluciona todos los problemas técnicos, los abogados, los topógrafos, los catastrales, cuando uno ya está en esa etapa, el vendedor, le va a decir a uno que sí, porque el avalúo lo hace el Instituto Agustín Codazzi o un fondo inmobiliario de estos que tiene amplia experiencia. Sí, pero se centraron en el punto más sencillo de todos. Mire, yo en 3 años como director de la agencia, casi 3 años, yo me gasté 85.000 millones de pesos, incluyendo unos convenios con el Agustín Codazzi y con Supernotariado y Registro, para que solo me trabajaran a mí unos grupos de trabajo, a la agencia pues, solo unos grupos de trabajo específicos. Con esa plata, con 85.000 millones, yo no compré más de 4.500 hectáreas. No, es que es un tema complejo y se ha vuelto, por supuesto, una obsesión para el presidente Gustavo Petro. Cuando usted estuvo en la Agencia Nacional de Tierras, ¿de quién dependía su cargo? El presidente de la Junta era el ministro de Agricultura. Dependía del ministro de Agricultura. ¿Es posible? Directamente del presidente. Del presidente, sí, pero en la práctica, ¿es posible que usted tomara una decisión siendo director de esa agencia sin pasar o pasando por encima del ministro de Agricultura? Sí, por supuesto. Es que tiene plena autonomía. El director de todos los establecimientos públicos y agencias adscritas tienen plena autonomía. Y yo en el día a día no llamaba a consultarle al ministro las decisiones. Una proposición como esta, como la que estamos viendo, ¿es de consulta o debería ser de consulta de un ministro de Agricultura? Eso es distinto porque ahí, para interactuar con el Congreso, uno sí tiene que respetar los canales institucionales. El ministro tiene representación política, por eso pueden hacer mociones de censura en contra de los ministros. Los directores de agencia no. Bueno. Si a nosotros nos citaban, por ejemplo, a un debate de control político, nosotros podríamos, sin excusa, no asistir, porque nosotros no tenemos responsabilidad política. Los funcionarios del nivel directivo no tienen responsabilidad política, el ministro sí. Y el canal institucional es a través del ministerio. A través del ministerio. Por cuenta de esta polémica que es la expropiación express, vinimos a saber de boca de Gerardo Vega, que es el director de la Agencia Nacional de Tierras, que no se lo consultaron a la ya saliente, a la que ya está fuera, que es Cecilia López, que se fue en medio de reproches del presidente Gustavo Petro, diciendo que quien no pudiera hacer justamente esa compra masiva de tierras no tenía cabida en su gobierno. Hacemos una pausa, ya volvemos, estamos en Zona Franca. No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos. No nos dejen solos ante la jauría de los privilegiados. Este es el momento de los cambios y no hay que retroceder. Estamos de regreso en Zona Franca hablando del presidente Petro, que pide, doctor Enrique, que no lo dejen solo en esos fríos palacios. Me imagino que se está refiriendo a la Casa de Nariño frente a los privilegiados. Su reflexión final sobre la discusión. No, pues es buscar conflicto social, polarización, generar un discurso que distraiga la opinión de la carestía y la inflación, que es un tema terrible frente al cual este gobierno no ha hecho nada, el deterioro gravísimo de la seguridad en los municipios rurales y los municipios urbanos, grandes capitales del país. Es decir, es distraer la atención del mal gobierno. Y un mal gobierno que en el caso de la expropiación también va a facilitar, y quiero hacer esa anotación, la corrupción enorme, porque al final del día esta forma de compra también va a permitir que entren a ese banco de tierras de la Agencia Nacional un poco de fincas malas y un poco de temas sin el debido control, que es en últimas de lo que se trata aquí, y también le permite a ese nuevo movimiento sin tierra que está forjando Gustavo Petro destruir las tierras que están en producción, porque la función social de la propiedad, como está definida en la Constitución colombiana desde el año 36, excluía de esas expropiaciones las tierras que sí estaban con inversión y en espacios productivos. Aquí lo que se busca es que se pueda expropiar incluso aquellas tierras cuyos propietarios les han dado un uso productivo adecuado. ¿Por qué? Porque hay que destruir la gran industria y la inversión en el campo para apropiarse de él y para volverlo un desierto, que es lo que terminó pasando en Venezuela. Doctor Samper. Creo que el primer mensaje que hay que tener muy claro sobre este tema de las tierras es que el vocero oficial y definitivo y la última instancia de esto es el presidente Petro. Y ya dijo que no se iba a modificar el tema de la expropiación. Precisamente lo que se está buscando es que haya un mecanismo de negociación directa. Yo
sinceramente le recomendaría al gobierno, en este caso a la Agencia Nacional de Tierras, que explore otras vías o por lo menos que no las vaya a dejar de lado. Cuando yo salí de la Agencia Nacional de Tierras había 180.000 solicitudes de adjudicación de baldíos sin tramitar. 180.000, ahí está la verdadera reforma agraria y es mucho más conducente hacerla de esa manera que a través de la compra de predios por todas las dificultades técnicas que existen en la adquisición de estos predios. Y el tercer y último mensaje relacionado con estos dos es: démosle una espera. El gobierno no ha cumplido el año y ya lo están arrinconando, lo tienen, mejor dicho, dándole varilla en todos los medios, en todos lados. Démosle la esperita de un año a ver cómo va en temas de implementación de los acuerdos de paz, especialmente el punto 1 de reforma rural integral, cómo le va con la nueva política de drogas que quiere implementar, que es algo importantísimo, que quiere transformar realmente este país y nuestra situación de violencia e inseguridad, transformando la política de drogas, y cómo le va también al gobierno en los distintos temas que se ha trazado como meta: mejorar la infraestructura, los temas sociales en materia de salud, de pensiones. ¿Cómo le va? En definitiva, porque ahí ya tendremos la primera legislatura vencida y ya sabremos cómo le está yendo al gobierno. Esa es la curva, el año de aprendizaje que le criticaron mucho al expresidente Iván Duque. Doctor Galán, su reflexión final. Bueno, en este momento estamos en un mundo lleno de incertidumbre. El tema de la inflación, el tema de las tasas de interés, el tema de las crisis bancarias, la guerra en Ucrania, el peligro de una guerra en Taiwán, una cantidad de incertidumbres que vive el mundo, y uno esperaría que en medio de esa incertidumbre que también estamos viviendo en Colombia, pues tuviéramos un presidente que se dedicara a gobernar, que se dedicara a administrar, a ponerle organización y orden a su gobierno. La impresión que uno tiene y que tiene el mundo del gobierno de Gustavo Petro es un gobierno desorganizado, es un gobierno que improvisa, es un gobierno, como lo dijo Alejandro Gaviria premonitoriamente, entonces a través del Twitter gobernar. El presidente debería soltar el Twitter, debería soltar el balcón y el discurso y el micrófono y dedicarse a organizar a su gobierno y a ponerle unas metas claras y a cumplir lo que prometió. Hasta ahora nos prometió, por ejemplo, que el acuerdo de paz se iba a implementar. A corte de 31 de marzo, 0% de avance en la ejecución de la implementación de los acuerdos. Apenas el punto 3 lleva 14%. Se dicen una cantidad de anuncios todos los días, pero es como timonazos, es como bandazos todos los días, y ni hablar de los ministros. Entonces los ministros que daban confianza por un talante técnico, como el ministro Campo, la ministra Cecilia López, pues lo saca porque no le hacen caso y porque no le hacen caso a sus caprichos y a su dogma ideológico. Entonces, realmente estamos en un tiempo de mucha incertidumbre donde se requiere un rumbo y un capitán que fije ese rumbo y que sepamos para dónde vamos los colombianos con este gobierno, porque hasta ahora ya han pasado 8 meses, 9 meses y no sabemos para dónde va. Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, esta noche en Zona Franca. Gracias, doctor Galán, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, María Camila, por la invitación. A usted por aceptar Miguel y a Enrique, un saludo este diálogo. A los televidentes. Doctor Miguel Samper, un gusto siempre tenerlo en esta mesa. Muchas gracias por la invitación y estuvo muy interesante la conversación y la discusión aquí con el Seguramente nos vamos Galán. A seguir viendo para hablar de tierras, que es su tema. Sé que lo conoce muy bien y sé que le apasiona. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María. Doctor Enrique, un gusto siempre. Gracias, María Camila. Gran saludo a toda los audiencias y seguidores de Zona Franca. Llegamos al final de Zona Franca, esta noche hablando del presidente Petro, a quien le están preguntando con toda razón en las redes sociales qué pasó con la promesa de no expropiar, esa que firmó en campaña en una notaría. También a la congresista muy destacada del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, que dice, abro comillas, voy a citarlo, voy a decirlo clarito, la jornada de ayer fue un éxito. Con todo respeto, con toda pena, me da decirle a ella que no fue un éxito, fueron realmente unas manifestaciones flacas, lánguidas, con pocas personas, con poca gente en la calle. 3.000, que fue la convocatoria que hizo el petrismo, fueron las personas que llegaron a la Plaza de Armas, donde el presidente Petro dirigió ese discurso que hoy es motivo de análisis. Llegamos al final de Zona Franca, quédese con la programación habitual de Red Más. A continuación, la tele letal con el precandidato a la alcaldía de Bogotá, el concejal en ejercicio del Polo Democrático, Carlos Carrillo. Que tengan una feliz noche, que descansen.